www.aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Tengan todos ustedes que nos siguen en 2020 la pandemia. Les agradecemos a quienes han sido fieles seguidores de esta cátedra virtual que hemos tenido el privilegio en www.aristeguinoticias.com de tener y de contar con la presencia realmente necesaria de un pensador, de un filósofo, de un teólogo, de un historiador que es Enrique Dussel, y que además es esencial escuchar a voces como la de él en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, precisamente para analizar y ahondar en el virus y la descolonización epistemológica, que es el concepto que el doctor Dussel hoy analizará junto con Ramón Grossfogel. Él es profesor de la Universidad de California en Berkeley, y ellos analizarán en esta charla especial, que le invito a todos que ahorita están siguiéndonos en Facebook Live, en Periscope, que sigan el enlace que está en esa entrada para que se vengan a www.aristeguinoticias.com y vean y escuchen esta charla necesaria. Doctor Dussel, los saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de este diálogo con Ramón Grossfogel, que, como dijiste, es profesor de la Universidad de Berkeley en California. Así es, y alumno de Immanuel Wallerstein. Él pues es un sociólogo. Precisamente esta influencia que Ramón Grossfogel tiene en su labor académica es mayúscula. Es uno de los sociólogos, fue uno de los sociólogos americanos más reconocidos. Y Ramón Grossfogel, te saludo con mucho gusto. Muchos saludos, muchas gracias por la invitación a este programa. Tal vez ahí estamos teniendo problemas. Muchas gracias. No te escuchamos, Ramón Grossfogel, pero tal vez es un asunto del audio. Bueno, el audio... ¿Escucha? Adelante, Ramón. Adelante, Ramón. Sí, es un asunto técnico, pero te escuchamos. Ramón, es un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Enrique Dussel también por haberme invitado al programa. Pues adelante a ambos, que son pensadores, que son expertos en el campo de la ética, la filosofía. Los escuchamos, y precisamente vamos a seguir la dinámica de la semana pasada, en la que escuchamos también y tuvimos el privilegio de tener a Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, en conversación con el doctor Dussel. Dejemos correr esta charla y los escucharemos con muchísima atención. Bueno, don Enrique, lo escuchamos. Parece que tenemos un problema técnico. ¿Me están ustedes viendo ahora? Lo escuchamos, no lo podemos ver, pero adelante, creo que podemos llevar a cabo la charla. Muy bien. El tema de hoy, espero que podamos rápidamente arreglar el ver las imágenes de los dos y escucharnos, es la relación entre el tema que nos agobia, el virus, y el problema que hemos denominado, y Ramón Grossfogel es uno de los creadores de esta temática, la descolonización epistemológica. La palabra descolonización en realidad justamente se refiere a una temática que Ramón Grossfogel, profesor en Berkeley, lanzó porque, siendo él puertorriqueño de origen pero profesor norteamericano, trabajaba el tema de Puerto Rico dentro de un contexto colonial y descolonizador. Debo decir que Ramón, alumno de Immanuel Wallerstein y también de Arrighi
en Binghamton, es uno de los que lanzó el tema de lo que llamamos descolonización epistemológica. Lo de epistemológico para un lector común o para un oyente de este programa viene de la palabra griega episteme, la ciencia. Es decir, nuestra ciencia, aún la ciencia dura, es también colonizada en el sentido de que dependemos de los temas y la investigación que hacen en Europa y Estados Unidos en los grupos o los países del sur global. Y justamente me acuerdo los otros días en las redes sociales apareció un discurso de Fidel Castro hace más de 10 años y él justamente hablaba de esta manera: nosotros invertimos los pocos recursos que tenemos no en la fabricación de armas, sino en la fabricación de investigación para luchar contra las bacterias y los virus. Hace 10 años ya los cubanos trabajaban en esto, de tal manera que cuando vino la crisis china de la pandemia, los primeros en el mundo que el gran país de China, con 1.300 millones de habitantes, pidió auxilio y consejo, no fue a ningún país europeo o norteamericano, sino que se dirigió a Cuba. Y casi todos nos decíamos: ¿cómo Cuba? Sí, Cuba estaba avanzado en la investigación de la lucha contra enfermedades virales. O es decir, era un país independiente a nivel de la ciencia, pero casi todos nosotros dependemos, aún en el planteo de la ciencia, los estudios, investigaciones, de los países del centro, Estados Unidos y Europa, y por eso somos también como coloniales desde un punto de vista epistémico, científico. Y entonces el grupo de pensadores del Caribe y al mismo tiempo de Puerto Rico, trabajando el tema de la colonización de Puerto Rico con respecto a Estados Unidos, que es un estado semi-independiente, pero de otra manera dependiente de Estados Unidos, lanzaron el tema de la descolonización con también Aníbal Quijano en la Universidad de Binghamton, donde fue durante muchos decenios profesor el gran investigador que acaba de morir, Emanuel Wallerstein, que tuvo por alumno a Ramón Grossfogel. Yo querría que él nos explique un poco cómo es que se dio el hecho de la iniciación de un tema que se ha mundializado. Hoy ya en Europa y en Estados Unidos, pero también en Sudáfrica, yo he estado en la India y hasta en la China y en América Latina, se empieza a hablar de descolonización epistemológica. Los cubanos, a trabajar el tema del virus, no seguían una moda norteamericana ni europea, sino que iniciaban una investigación muy importante para el sur global. Estaban descolonizados en este punto. Y por esto se me imaginó que hoy el tema podría ser el virus y la descolonización, y llamé entonces a Ramón Grossfogel para dialogar sobre el tema. Ramón, pues qué privilegio, yo querría preguntar en primer lugar, ¿qué piensas y cómo plantearías el origen de esta hipótesis de trabajo científica que se denomina y que ustedes empezaron a denominar con Aníbal Quijano y otros la descolonización epistemológica?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar aquí contigo, Enrique, en este diálogo. Espero, ¿se está escuchando? Me dicen. Sí, lo escuchamos. Muy bien. El problema, creo yo que hay que primero preguntarse de qué nos estamos descolonizando, para poder entonces discutir la descolonización. Y yo creo que el primer tema que tenemos que tomar en cuenta es cómo en las universidades occidentalizadas, que son las universidades que se han globalizado por todo el planeta a través de una larga expansión colonial europea, tenemos una situación donde la epistemología está anclada en hombres occidentales de 5 países. En las disciplinas de las universidades occidentalizadas estamos leyendo autores y autoras, o sobre todo autores, hombres occidentales de 5 países, en este caso de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos y secundariamente de Italia. Tenemos una situación donde la epistemología que se privilegia, la concepción de mundo que se privilegia, son de autores de 5 países. Eso nos plantea un problema serio, porque los autores y teóricos de estos 5 países han pensado los problemas históricos sociales de sus sociedades y han elaborado teoría y conceptos a partir de esas experiencias, pero el problema es cuando empezamos a extrapolar los conceptos y categorías que se producen al calor de la experiencia de estos 5 países al resto del mundo, cuando la experiencia histórico-social del resto del mundo es muy distinta. Entonces, la extrapolación de teorías, conceptos, categorías producidas al calor de la experiencia histórico-social de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, etcétera, no nos son útiles para poder pensar la realidad de los países del sur global, que tenemos una experiencia sociohistórica muy diferente. De ahí que tengamos como iniciativa ya dentro de la propia universidad estadounidense, el trabajo de descolonizar las universidades y la epistemología dentro de esas universidades, imprimiéndola de una diversidad epistémica del pensamiento crítico que se produce en el sur global. Eso para nosotros fue un punto de partida muy importante que nos permitiera entonces pensar el mundo más allá del provincialismo eurocéntrico. Como parte de eso tomamos iniciativa tanto en Estados Unidos de organizar eventos de diálogos, podríamos decir, usando el concepto de Enrique Trans, con personas de diferentes partes del mundo, pero a su vez nos dimos cuenta que no era solamente necesario invitar personas de otras partes del mundo a los Estados Unidos a tener estos diálogos, era también nosotros ir a otras partes del mundo a organizar escuelas de formación de coloniales en diversas partes del mundo. Y ahora mismo tenemos organizadas escuelas de pensamiento decolonial, de las cuales Enrique ha participado en algunas, en diferentes lugares del mundo como Sudáfrica, la India. Tenemos una escuela de colonial en Caracas, Venezuela, tenemos en México, en Barcelona, en Granada, tenemos en Ámsterdam, tenemos en diversas partes del mundo escuelas de coloniales organizadas, precisamente para que esta discusión se globalice, para que esta discusión llegue a todos los ámbitos posibles, porque nos parece que la descolonización, y ahora con esta pandemia, se hace cada vez más urgente. Es decir, la descolonización ya no es una opción, la descolonización es una necesidad para la humanidad hoy día. Esto se relaciona también con temas como conceptos de tiempo y espacio. Es decir, nosotros manejamos conceptos de tiempo y espacio
que están construidos desde una mirada muy eurocéntrica. Y precisamente las teorías del sistema mundo, una de las cosas que intenta hacer es una descolonización del concepto de tiempo y espacio que nos permita pensar la realidad científico-social de una manera que no esté circunscrita a un concepto de espacio que se aprisiona dentro de las fronteras de un Estado-nación, sino que podamos mirar el mundo en su amplitud y también en términos temporales, que no nos quedemos en una mirada de corto alcance, sino mirar la larga duración y los diferentes ciclos y cómo estos ciclos de temporalidades se articulan. Hablando del COVID-19, yo he lanzado ya la idea a través de los medios sociales, y aquellos que tengan cuenta de YouTube pueden mirar mi cuenta a nombre de Ramón Grossfogel, que tengo ya varios vídeos colgados allí sobre el tema de cómo en esta pandemia, hablando ya de descolonización del tiempo, tendríamos que verlo no como un suceso que ocurre a partir de los últimos 3 meses, sino que tenemos que ver esta pandemia en relación a 3 temporalidades que entran en crisis terminal. No porque el virus provoque la crisis, sino porque el virus acelerar el proceso de crisis, un proceso que ya viene de tiempo atrás. La primera temporalidad que entra en crisis es la temporalidad que se inicia en 1973 con el golpe de Estado de Pinochet contra Allende en Chile y termina ahora con el coronavirus. Y es la crisis terminal del neoliberalismo como ideología, como método de gestión del capitalismo que nos lleva a un capitalismo salvaje. En medio de esta pandemia estamos viendo los límites del proyecto neoliberal a escala planetaria. Estamos viendo cómo los países y estados neoliberales, sus sistemas de salud han colapsado. En cambio, países con economías más débiles como Cuba, que ha sido bloqueado por 60 años, y otros países como Venezuela o otros países en el mundo que no han seguido modelos neoliberales, están en una mucho mejor situación en términos de esta pandemia que los países que siguieron políticas de austericidio neoliberal. Eso nos muestra cómo de ahora en adelante cualquier país que se plantee privilegiar la ganancia del capital sobre la vida es un país suicida. Cualquier país que continúe con recortes presupuestarios como los que hemos estado viendo en las últimas décadas, sobre todo en el sistema de salud, es un país que está llevando a la humanidad a la muerte. Segundo ciclo que entra en crisis terminal es el ciclo que va de 1945 a el 2020. Y ese es el ciclo que llamo el ciclo de la hegemonía estadounidense en el sistema mundo. Estamos hablando de la caída y el descenso de la hegemonía estadounidense en la economía mundial. Estados Unidos en medio de esta pandemia no solamente es el epicentro del mayor número de muertes, sino que también es el epicentro de la Gran Depresión, que va a tener consecuencias mundiales, pero Estados Unidos está en el centro de esa Gran Depresión, donde tiene más de 30 millones de personas que han perdido sus empleos en las últimas 8 semanas, donde tenemos una situación económica donde están acudiendo a los bancos de comida. Antes de esta pandemia acudía el 11% de la población de Estados Unidos, ahora está acudiendo el 41%, yendo a los bancos de comida porque no tienen dinero para comprar comida y van a lugares donde se les suministra comida gratuita. Estamos hablando de una situación que es muy parecida, quizás peor, que la de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Y tenemos al mismo tiempo el ascenso de China como el nuevo centro hegemónico de la economía mundial.
Luego tenemos un tercer ciclo, que es el ciclo que empieza en 1492, que es el ciclo de la civilización moderna occidental, que entra también en crisis terminal con esta pandemia, porque esta civilización se ha demostrado que es insostenible desde el punto de vista ecológico. Es decir, esta civilización nos está llevando a la muerte de la vida en el planeta. Esta pandemia es un aviso de la naturaleza a la especie humana, y si lo interpretamos, es un mensaje que la naturaleza está haciéndonos, de que o modificamos y transformamos esta civilización de muerte, o la naturaleza se encargará de extinguir a la especie humana como una especie que ha sido destructiva de la vida. Es decir, estamos en un momento crucial que abre muchas posibilidades, a mi entender, de transformación social, de transformación hacia un nuevo mundo que nos mueva más allá de este mundo, que es un mundo que ha hecho imposible otros mundos y solamente hace posible este mundo, pero este mundo está llegando a sus límites porque es un mundo que está poniendo en juego y en cuestión la propia vida en el planeta Tierra. Y por tanto nos tenemos que mover hacia un mundo transmoderno, que sería un mundo donde otros mundos sean posibles y este que tenemos se haga imposible. Por tanto, yo hablo de tres temporalidades y para eso habría que trabajar la descolonización del tiempo, y tenemos que empezar a mirar el tiempo de otra manera para poder ver cómo en el 2020 estamos viviendo ciclos de temporalidades del sistema mundo, del sistema global, que se entrecruzan, se imbrican y que tienen larga duración. Uno que comienza en el 73, otro en 1945 y otro ciclo que comienza en 1492, que en medio de esta pandemia se imbrican y estallan, es decir, hacen crisis y nos ponen en una situación de crisis terminal, tanto del proyecto neoliberal como de la hegemonía estadounidense, como de esta civilización de muerte que ha producido tanto desastre en el plano ecológico en el planeta Tierra. Y esta pandemia y este virus en gran medida es un resultado de una caída en el sistema inmunológico de los seres humanos a escala planetaria, porque precisamente tenemos un sistema inmunológico debilitado por tanta contaminación, sino también porque entramos en contacto con la destrucción de bosques y zonas forestales con vida animal cuyos virus y bacterias nosotros no tenemos las defensas para poderlo enfrentar, lo que nos pone en la mesa de inmediato el tema de la vida humana o la ganancia del capital. Y este tipo de valores tenemos que confrontarlo. Eso no va a pasar espontáneamente, por eso es importante un proyecto político de cara al periodo post-pandemia. Ramón, tu reflexión nos lleva entonces a poner en cuestión toda una organización científica y aún universitaria y todo el sistema de investigación, porque todo lo que tenemos, y también en México, y especialmente en América Latina, depende de las propuestas de la investigación científica, de lo que tú llamaste muy bien, pues ese centro de 5 países que tienen a su vez una ideología del eurocentrismo como interpretación fundamental de la historia. Y entonces esta pandemia está llamando también a los intelectuales mexicanos en particular, pero de América Latina, a un cambio radical.
los claustros universitarios, la ciencia llamados dura, la biología, por ejemplo, donde se puede investigar todo el mundo de los virus y las bacterias, pero sobre todo las ciencias sociales, entre nosotros es muy centrado en la problemática, en la bibliografía, en las hipótesis de trabajo de estos países centrales. Y entonces también primero no analizamos lo propio y no damos solución a veces a problemas que el norte no tiene. Pero además tampoco nos damos cuenta que la pobreza y la realidad periférica están manifestando ciertas contradicciones en el sistema global. Por lo tanto, tenemos que empezar a introducir en las universidades, en la investigación, en el Consejo de Investigación Científica de un país, la hipótesis, primero, de que el eurocentrismo científico nos lleva a ceguera con respecto a los problemas propios de la periferia o del sur global, pero al mismo tiempo ya pone en cuestión nuestra posición de la periferia a las grandes hipótesis que se han manifestado en la ciencia del centro. Todo esto es lo que tú y otros y yo mismo denominamos la descolonización epistemológica, que valga decirse, aunque sea secundario, se empieza a imponer como una pregunta y una hipótesis mundial. Es decir, cuando tú vas por el mundo, a Europa, al Asia, a la India, a China y a Estados Unidos y América Latina, y me pasa a mí también, entendemos ahora de que el tema comienza a ser tratado con seriedad. Y yo querría indicar un aspecto secundario, pero que muestra hasta qué punto esta hipótesis de la descolonización pone en cuestión toda nuestra formación científica y universitaria. Yo soy filósofo y entonces, por ejemplo, si yo digo un primer filósofo griego que se llamaba Parménides, dijo: el ser es, el no ser no es. Es una cosa obvia y algunos dicen, pues es tan obvia que no veo para qué lo dijo. Pero en realidad aquel griego decía: el ser es griego y el no ser son los bárbaros. Es Egipto, el Asia, la Macedonia, al norte de Grecia. Es decir, el ser es griego, en el sentido de que el griego, por vivir en una ciudad, la polis, lograba el máximo de desarrollo y los demás eran como pueblos bárbaros. Eso está al centro de lo que llamamos, por extensión de la hipótesis, la descolonización, el helenocentrismo, del cual todo el mundo universitario piensa que lo griego es el punto de partida de la cultura occidental en todas las materias de la universidad, y los griegos son como el primer pueblo clásico, del donde después sigue la Edad Media y viene la modernidad. Pero la modernidad, cuando choca con el mundo americano allá en el 1492, también se preguntó si los indígenas eran humanos. Y Ginés de Sepúlveda dice: en realidad son humanos, pero como niños, y la conquista les va a dar realmente, gracias al proceso educativo, en ese caso español europeo, la plenitud de la humanidad. O es decir, España o Europa era lo humano y lo demás eran los primitivos, los salvajes. Esta visión, tú que estás en Estados Unidos, yo creo que lo tienen prácticamente la mayoría del pueblo norteamericano. Y qué decir el presidente, que Trump piensa que los mexicanos son una especie de subhumanos y que no cuentan realmente para Estados Unidos, como en la guerra de Irak,
que murió 1 millón de personas, pero bueno, son musulmanes. Pero 15 boys, que eran los aviadores de la invasión en Irak, eso sí era importante. O es decir, el eurocentrismo se continúa en una sacralización de un sistema moderno que económicamente neoliberal ahora, pero capitalista siempre, que en política es el liberalismo. Eso es lo humano. Y lo demás son las dictaduras, son el caos de los países del sur. Y lo peor es que nosotros lo aceptamos y lo enseñamos. Entonces, el hecho del virus nos está demostrando, como tú has dicho, de que la investigación había olvidado cuestiones centrales y que no era justamente un medio para aumentar la ganancia, pero eventualmente era una cuestión secundaria de salud pública. Mientras que ahora vemos que este virus es el comienzo de una etapa viral más importante en el futuro, y justamente los científicos con mayor libertad empiezan a decir que esto ya entró para quedarse y habrá que tomarlo muy en serio. Y entonces, al nivel mismo de la vida de todos los seres humanos, lo que las hipótesis del eurocentrismo y de la superioridad de la cultura moderna del norte del mundo, el norte global, se ha transformado hoy en un problema que no podemos repetir en la normalidad que viene y que esperamos que no repita los mismos errores porque va a ser catastrófico. Entonces, ¿cómo ves tú el próximo futuro de esa normalidad en donde el norte y el sur descolonizado y replanteado los proyectos de investigación y los programas de estudio universitario, que deben dejar de ser coloniales y comenzar a pensar la propia realidad y la realidad global con nuevos ojos, para que la nueva normalidad no repita los errores de los últimos 500 años, que claro, se han agudizado en los últimos años de posguerra y sobre todo en los últimos decenios de neoliberalismo, que ante el derrumbe del socialismo real quedó como única alternativa, y la única alternativa está mostrando que no es una alternativa viable para la humanidad. Y entonces ahora sí se vuelven a abrir muchas alternativas porque esta ha fracasado y pretendía ser la única. ¿Cómo ves tú que habrá que encarar la nueva normalidad de un punto de vista científico, de las ciencias duras, la biología, la medicina, etcétera, y las ciencias sociales que interpretan la historia, la estructura social, el sistema capitalista, el Estado y otros temas que las universidades nuestras y la élite sigue repitiendo las modas norteamericanas o europeas y no empieza a tener originalidad en sus planteos. La próxima normalidad, ¿cómo la vislumbras tú? En primer lugar quisiera hablar hay dos puntos que quisiera mencionar a partir de tu comentario, Enrique. El primero es cómo hay un racismo epistemológico, es decir, cuando hablamos de que el eurocentrismo como el pensamiento eurocéntrico que se erige como la norma y como el pensamiento superior sobre el resto del mundo, eso se imbrica con lo que tú acabas de decir, que es el racismo social, que ahora se refleja en el plano epistemológico, donde hombres occidentales de 5 países se erigen como la autoridad universal, con el conocimiento universal
superior sobre el resto del planeta. Cualquier pensamiento que venga de cualquier otro lugar del mundo, inmediatamente lo clasifican como inferior frente a estos hombres occidentales de los 5 países que he mencionado. Entonces, el problema con esto es que esto le da una huella muy fuerte a todo el sistema de lo que yo llamo la universidad occidentalizada, que es un sistema globalizado a escala planetaria en el sistema mundo. Es decir, la universidad occidentalizada es parte de la jerarquía de dominación del sistema mundo. ¿Por qué? Porque es una maquinaria de lo que llamaría Boaventura de Sosa Santos epistemicidio. Es una maquinaria también de producción de las élites occidentalizadas que van a hacer el trabajo civilizatorio, capitalista, moderno, occidental en los diferentes países del mundo. Entonces, aquí hay un problema serio que tiene que ver con nosotros en el sur global. Una cosa es que el norte global intente dominar el mundo a través de mecanismos epistemológicos de racismo epistémico. Otra cosa es que nosotros en el sur global lo internalicemos. Y ya cuando lo internalizamos, lo peor de todo es que ya no hace falta que lo impongan por medios violentos, ya es algo que espontáneamente nosotros mismos reproducimos y nos convertimos en una especie de extranjeros en nuestros propios países. Estoy hablando de la comunidad científica académica, extranjeros en nuestros propios países, porque estamos mirando el mundo y la realidad de nuestros países desde los lentes de las teorías y los conceptos producidos a partir de los problemas de 5 países del mundo: Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia. Entonces, ¿qué pasa? La realidad histórico-social en términos espaciales y temporales es muy diferente en el sur global que esos 5 países. Por tanto, nosotros requerimos de categorías, teorías que den cuenta de nuestras realidades. Parte de lo que ha pasado, y es un parte del problema que estamos arrastrando, es que seguimos importando modelos, teorías, conceptos del norte global y la hemos internalizado como la forma normal de hacer ciencia o de hacer historia o de hacer filosofía. Entonces, el problema es que con esta pandemia y la agudización profunda ya de la crisis civilizatoria, de la crisis del neoliberalismo, de la crisis de estos modelos, ya nos pone en una situación donde seguir importando teorías que están llevando a la humanidad a la muerte, nosotros nos convertimos en parte en cómplices y partícipes de un proceso destructivo de la vida. Es decir, si nosotros seguimos importando teorías de esta civilización que ha puesto en juego la vida a escala planetaria, y no pensamos desde nuestras propias realidades, no pensamos desde nuestros propios situaciones histórico-sociales, nosotros vamos a ser parte del problema y no parte de la solución. Un segundo tema es el tema de las disciplinas. Parte de lo que pasa también es que en la universidad occidentalizada, es que el conocimiento se ha compartimentalizado y fragmentado en disciplinas que hacen muchas veces muy difícil hacer las conexiones que hacen falta en nuestras realidades del sur global. Parte de lo que pasa es que estas disciplinas, como bien dice Immanuel Wallerstein, fueron creadas al calor de las necesidades de los estados imperiales europeos en el siglo XIX. Y nosotros al día de hoy seguimos con esta compartimentalización disciplinaria que hace que miremos el mundo de una manera fragmentada y no hagamos las conexiones pertinentes. Por tanto, yo creo que hay que descolonizar, es decir, salirnos de la prisión de las disciplinas, lo que dice el filósofo afrocaribeño fanoniano Lewis Gordon, que dice que él habla de las disciplinas, él habla de que tenemos que superar
el tema de las disciplinas porque se han convertido en una producción de conocimiento decadente en la medida en que estamos discutiendo problemas de disciplinas y no los problemas de la humanidad, no los problemas de la realidad histórico-social mundial en que estamos enfrentando. Así que parte de la reforma en las agendas científicas hoy tienen que pasar también por identificar y producir, es decir, producir conocimiento a partir de los problemas serios que enfrenta la humanidad, a partir y producir teoría en relación a eso, producir trabajo empírico en relación a esos problemas y no tanto en relación a los problemas de las disciplinas. Es decir, ¿cuáles son los problemas que enfrenta la humanidad? Bueno, hay muchos problemas. Uno de los problemas es el problema ecológico, el problema de la autoridad política, que seguimos arrastrando una forma de autoridad política que crea más problemas que soluciones, que es el concepto de Estado-Nación. Los indígenas en América Latina nos han llamado la atención a pensar en estados plurinacionales. Tenemos problemas del sistema económico en que estamos metidos a escala global. El capitalismo como sistema económico planetario que está creando una crisis. Ahora entramos en otra gran depresión. Digo otra porque han habido muchas grandes depresiones en la historia del capitalismo mundial en los últimos 500 años, pero ahora entramos en una nueva fase de crisis que no va a ser depresiva, que es una gran depresión igual o peor que la de los años 30 del siglo pasado. Y así por el estilo, hay una serie de problemas que tenemos que identificar, que son los problemas de la vida de la humanidad, y a partir de ahí, entonces, reorientamos todo el campo de investigación científica. Ahora mismo no podemos seguir porque eso nos está llevando a precisamente la muerte en el planeta Tierra. Esto, la pandemia nos lo hace, es una bofetada en la cara. Si nosotros seguimos importando teorías del norte global e ignorando los problemas históricos sociales que enfrentamos en el sur global, si nosotros seguimos con disciplinas que en lugar de estudiar los problemas de la realidad histórico-social, está enredada o insulada en problemas de lo que llama Luis Gordon decadencia disciplinaria, estamos reproduciendo un esquema y una agenda que nos va a llevar a la muerte planetaria, porque ya la discusión dejó de ser una discusión de si te gusta o no te gusta, o de si la decolonización como una opción, que he oído mucho esa frase por ahí, la opción decolonial. No, ya la descolonización dejó de ser un tema de opción o de gusto. La descolonización es un tema ahora de vida o muerte, y por tanto la descolonización del conocimiento pasa ahora por un tema de necesidad. Es decir, o nos descolonizamos de muchas de las ideologías, teorías que hemos absorbido y hemos internalizado como propias en el sur global, o estamos abocados a la destrucción de la vida en el planeta Tierra. Un ejemplo que quiero dar es un ejemplo que parece una cosa muy sencilla, y es el dualismo, ¿no?, ontológico cartesiano, ¿no? Ese dualismo que hace que concibamos la vida humana como ontológicamente insulada de otras formas de vida. Ese dualismo naturaleza-humano es un dualismo muy problemático. Toda tecnología tiene cosmología. No hay tecnología sin cosmología. Por tanto, parte del problema que nosotros enfrentamos hoy no es solamente que tenemos un sistema capitalista devorador de todo lo que puede con tal de hacer ganancias, sino que también estamos produciendo tecnología desde hace 400 años con una cosmología dualista cartesiana que hace que cada vez que producimos tecnología metamos allí la racionalidad del dualismo cartesiano, que nos hace reproducir la racionalidad de la destrucción de la vida. Porque si tú te piensas que la vida alrededor tuyo está
separada ontológicamente de la vida humana, entonces puedes destruir cualquier cosa alrededor tuyo y no pasa nada porque la vida humana se supone que bajo esa premisa continúa. Y en realidad este tipo de racionalidad es una racionalidad que nos pone de frente al tema de la vida, porque a través de la producción de tecnología con cosmología dualista cartesiana, llevamos 400 años en eso, nos está llevando a una destrucción ecológica de la vida en el planeta. Por tanto, si miramos civilizaciones anteriores, ¿no? Civilizaciones que tenían otro tipo de cosmovisión, donde tenían cosmovisiones holísticas, por ejemplo, Pachamama en las Américas, Ubuntu en África, Tauhid en el Islam, son cosmovisiones, cosmologías holísticas que siempre miraron la relación entre la vida humana con otras formas de vida coexistiendo dentro de un cosmos. Por tanto, cada vez que producían tecnología, el sentido común era de que todo lo que tienes alrededor es parte de la producción de la vida, y si lo destruyes, te destruyes a ti, destruyes la vida en el planeta, destruyes la vida humana, destruyes todo alrededor tuyo. Por tanto, en esas otras civilizaciones, con todos los problemas, con todas las críticas que podamos hacerle, nunca cometieron la estupidez de tener una cosmovisión dualista cartesiana en la producción de tecnología, sino que tenían allí formas holísticas, cosmológicas, que permitía cada vez que hacían tecnología ya como sentido común, la producción de tecnología que tenía allí la racionalidad de la reproducción de la vida. Por tanto, estamos hablando de que si nosotros no nos descolonizamos de este tipo de concepciones que se han globalizado por el mundo y que hemos internalizado de una manera muy colonial, estamos nosotros abocados al fin de la vida en el planeta Tierra. Por tanto, la descolonización ya dejó de ser un tema de opción o un tema de preferencia. La descolonización ahora es una necesidad para la vida en el planeta. En el momento post-pandemia tenemos en el plano científico que reorganizar toda la agenda de investigación de manera urgente, porque no tenemos mucho tiempo para estar perdiendo tiempo con teorías que no nos están sirviendo para la reproducción de la vida planetaria, nos están llevando a la pobreza extrema, a la muerte, tanto de la vida humana como de la vida no humana. Y por tanto, la agenda tiene que ser, en primer lugar, tomarnos en serio el pensamiento crítico que se ha producido en el sur global como punto de partida para una agenda descolonizadora en la producción científica de conocimiento, y en segundo lugar, poner como temas de investigación los problemas de la humanidad y no los problemas de las disciplinas. Es decir, ponernos a pensar cuáles son los problemas que la humanidad enfrenta y producir conocimiento acorde con una agenda científica que nos ayude y contribuya precisamente a los cambios que tenemos que hacer en este momento de la historia post-pandemia. Ramón, creo que justo eso es el tema que va indicando la nueva normalidad. En otro programa de estos sobre el virus y temas, se planteó la cuestión en la nueva escuela mexicana que debería ser acorde con una cuarta transformación, el cambiar el contenido de la currícula de los colegios primarios, secundarios, prepa y universitarios. Hay mucha resistencia porque en el fondo se sigue enseñando lo mismo y solamente hay transformaciones puramente formales. Yo creo que la cuarta transformación será una transformación si va más al fondo. Y uno de los elementos es lo que tú acabas de indicar. Hay que formar una nueva generación de intelectuales y de investigadores que no estudien
solo los conocimientos ya alcanzados, sino que sobre todo se les enseñe a crear nuevo conocimiento. Primero, en el colegio primario, secundario y universitario, el alumno no debería solo repetir lo sabido, sino saber lo sabido, pero enseñar sobre todo una metodología que permita crear nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento sea acerca de nuestra realidad y que usemos el conocimiento de los 5 países, como tú le has llamado, como inspiración y como punto de partida, pero realmente tenemos que estudiar nuestra problemática. Y eso es una reforma universitaria y de la investigación en un país. Y yo llamaría mucho hoy en México a pensar en la transformación. Me animo a decir, y no he hecho la encuesta, de que la mayoría de los colegas seguimos, o siguen algunos, enseñando lo que ya se sabe y de los países centrales. Y creen que con eso ya están al día de lo que se debe hacer en ciencia. Y más, a veces el puntaje en las universidades o en un consejo de investigación es haber publicado en inglés en universidades como la tuya, Berkeley, porque publicado en una universidad de Chiapas o Monterrey en México, pues tiene muy poco valor. Y entonces realmente hay una creación del mito de la ciencia universal, que es la europea norteamericana. Entonces, tenemos que cambiar el método de enseñanza para enseñar a crear conocimiento y crear conocimiento sobre nuestros problemas, evidentemente. Y eso es descolonizar la élite, porque entonces, como tú has dicho, el imperio, los países más importantes hoy, no necesitan explicar por qué sus criterios valen, porque nuestros propios intelectuales son los que enseñan esos criterios. Y entonces ya tenemos, ¿qué diría yo?, inoculada una visión colonial que nos permite política, económicamente, racistamente, por el tema del género y todo, imitar las pautas del norte. Unas pocas palabras porque nos quedan 2 minutos. ¿Qué dirías tú a la comunidad intelectual de un país periférico o todavía neocolonial o con pretensiones de comenzar a liberarse realmente en este tema de la descolonización epistemológica? Un resumen de 2-3 minutos. Bueno, en primer lugar, tomarnos en serio el pensamiento crítico producido en el sur global. No porque vamos a hacer una especie de fundamentalismo antieuropeo y descartar cualquier conocimiento que se haya producido en Europa. Eso sería una tontería. Hay que aprender también de toda la producción de conocimiento planetario, incluyendo la europea. Lo que no podemos seguir haciendo es centrando el conocimiento en pensadores europeos o euroestadounidenses. Tenemos que tomarnos en serio el pensamiento crítico que viene del sur global, que ha pensado los problemas históricos sociales de nuestras realidades. Esos autores que importamos han pensado los problemas de sus países, sus sociedades, pero no han pensado los nuestros. Entonces, ¿cómo es que estamos importando teorías que no han pensado nuestros países, nuestras realidades? Entonces, es una invitación a diversificar el canon de pensamiento, imprimiendo diversidad epistémica, es decir, nutrirnos del pensamiento crítico que se produce no solamente en el norte global, sino sobre todo en el sur global. Eso como un primer punto. Y un segundo punto es
que esto atañe no solamente a las humanidades y las ciencias sociales, que esto atañe también a las ciencias naturales. Tenemos que también producir conocimientos descolonizados en las ciencias naturales también. La historia de la ciencia está llena de falsificaciones, de supremacía blanca, negando el caudal de conocimiento científico que se ha producido a escala planetaria por diversas civilizaciones en la historia de la humanidad. Eso ha quedado oculto para hacernos creer que el conocimiento occidental es superior racialmente que los demás, cuando realmente Occidente se nutrió muchísimo de las aportaciones de otras civilizaciones para los desarrollos científicos. Y en tercer lugar, tenemos que cambiar los currículos, no solamente las ciencias sociales, para ser más transdisciplinarios en la producción de conocimiento, sino también en las ciencias naturales para que tengamos ingenieros, personas produciendo tecnología que tengan allí una visión holística de la vida, que no sigan reproduciendo tecnologías bajo dualismo cartesiano que no tomen en cuenta la lógica y la racionalidad de la reproducción de la vida, porque seguir teniendo producción de tecnología bajo cosmovisiones dualistas cartesianas, lo que nos va a llevar es a la tumba, a un cementerio planetario. Entonces tenemos que también descolonizar las facultades de ciencias naturales. Y esto requiere una gran reforma educativa que espero que ahora en la cuarta transformación en México esto se pueda realizar. Y muchas gracias por esta invitación y por este interesante diálogo, Enrique. Muy bien. Le damos la palabra a Marcos para que todavía, si cree, nos plantee algunas preguntas, o más o menos hemos cumplido con el tiempo que nos dieron. Bueno, don Enrique Dussel, creo que el concepto está realmente bien planteado. Ustedes son los expertos y pues la hora que está determinada para esto es poco. Realmente creo que podríamos irnos otra hora más. Primero con la presencia que hoy nos acompaña de Ramón Grossfogel, académico de la Universidad de California en Berkeley, y usted, don Enrique Dussel. Creo que el círculo está perfectamente cerrado, creo que el concepto está perfectamente planteado y les agradezco a ambos, académico de la Universidad de California en Berkeley, Ramón Grossfogel, gracias por estar aquí. Muchas gracias Marco por esta invitación. Y doctor Dussel, bueno, doctor Dussel, para usted este espacio pues fue creado y creemos también que la audiencia está sumamente satisfecha por escuchar en este momento de crisis, de pandemia. Ya hablan ustedes de desmontar la realidad básicamente para volver a conceptualizarla, y eso es un concepto que, bueno, creemos que la misma audiencia agradece. Hemos recibido incluso comentarios de la Universidad de California en Berkeley, académicos de ahí, que están maravillados con esta emisión. Doctor, gracias de nuevo por estar con nosotros y lo esperamos el próximo jueves en esta su emisión. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está. Gracias a quienes nos siguieron hoy en www.aristeguinoticias.com y les damos este llamado para que reflexionen, para que aprecien y pues tomen lo que hoy se discutió, se dialogó, pues de estas mentes brillantes, porque es para nosotros en este medio de comunicación un privilegio contar con ellos, y los invitamos para el próximo jueves que nos acompañen en 2020 la pandemia con don Enrique Dussel, y pues habrá mucha más materia para discutir y para profundizar con su pensamiento y sus ideas. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.